Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos López García, infectólogo pediatra de la Fundación Santa Fe, Hospital Universitario San Ignacio y docente del Departamento de Pediatría de la Universidad Javeriana. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta invitación en el 38º curso de actualizaciones pediátricas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En la mañana de hoy vamos a iniciar con la charla COVID-19, la lucha contra el enemigo invisible. Bueno, el SARS-CoV-2 en pediatría ha sido un reto para nosotros. Si bien es cierto que no hemos tenido una carga de la enfermedad tan alta como adultos, sí hemos tenido algunos casos de pediatría que se han comportado de una forma diferente y han sido una amenaza. El distanciamiento social, el cierre de los colegios, ha tenido un rol importante en mitigar la pandemia en pediatría, pero pues ha tenido un alto costo económico. Los niños son conocidos como una vía de transmisión para contactos intradomiciliarios de otros virus respiratorios, como el virus de la influenza, el adenovirus y el virus sincitial respiratorio. Sin embargo, algunos reportes de SARS-CoV-2, MERS y SARS-CoV sugieren que los niños tienen menor probabilidad de infectarse y desarrollar enfermedad seria comparada con los adultos. Pero pues tenemos que ver qué pasa en el futuro, por ejemplo, con la introducción de la variante Delta y la posibilidad de transmisión en los niños y qué pasa ahora con la dinámica de la epidemiología de la pandemia una vez que tenemos nuestra población mayor de 12 años vacunada y la mayoría de los adultos vacunada, qué va a suceder con los niños menores de 12 años y la exposición a la infección por el SARS-CoV-2 y la introducción de nuevas variantes y variantes que son de preocupación como la variante Delta. Los niños tienen, habitualmente son el contagio en ellos, el 83% de ellos tienen una historia de contacto positivo en la familia como origen de la infección y la necesidad de ingreso a cuidado intensivo es menor del 3% en comparación con lo que es de los adultos. Cuando nosotros revisamos lo que hay en la evidencia respecto del resumen de la enfermedad por coronavirus, de los diferentes coronavirus, en el primer cuadro tenemos lo que hace referencia a la, al virus, al coronavirus, a los coronavirus que comúnmente circulaban en, en infección respiratoria, en lo que correspondía a las infecciones estacionales. Acá tenemos abajo lo que hace referencia al MERS, que tiene una tasa de ataque del 0.5 al 3.5 de infección respiratoria. Este pues fue inicialmente descrito en el año 2012 y el 32% de los niños reportaban que tenían un contacto intradomiciliario y el 42% de los niños eran asintomáticos. Entre el 91 y el 100% de los niños presentaba fiebre y los casos de fatalidad en adultos iban del 20 al 40% y los casos de fatalidad en los niños eran apenas del 6%. Cuando hablamos del SARS-CoV solamente como síndrome severo de dificultad respiratoria, que pues tenía su nicho en los murciélagos y los gatos, que apareció en el año 2002, el 50-80% de los niños tenían reportado un contacto intradomiciliario, el 2% de los niños era asintomático y entre el 91 y el 100% de los niños tenían fiebre y los casos de fatalidad en adultos correspondían al 6 al 17% y los casos de fatalidad en los niños iban apenas del 0%. Cuando ya hablamos del SARS-CoV-2, el COVID-19, que lo tenemos desde el año 2019, el 82% de los niños reportaban que tenían un contacto intradomiciliario, el 10% de los niños son asintomáticos y entre el 40 y el 50% de los niños presentaba fiebre. Los casos de fatalidad en el adulto iba entre el 9 y el 3%, entre el 0.9 y el 3%, y en niños pues se decía que era menos del 0% para esta época. Sin embargo, con los datos que tenemos ahora, pues vamos a ver que esto ha cambiado un poco. Este es nuestro histórico en Colombia de los casos reportados al 29 de agosto del 2021. Acá hemos descritos pues nuestros 3 picos de enfermedad, nuestro primer pico, el segundo y el tercero que fue el mayor de todos. Acá ya pues está escrito por la OMS que este pico tiene una variante de interés descrita ya como una variante específica para Colombia. Acá vemos cómo hemos tenido un descenso importante de los casos para estas últimas 3 semanas y un descenso importante de las muertes. Cuando revisamos nuestros casos, entonces tenemos aquí la distribución de todos los casos por edad. Entonces nosotros vemos que pues, la población pediátrica tiene en el menor número de casos, es mucho menor en los niños menores de 1 año, es mucho mayor en los niños que tienen entre 10 y 19 años,
corresponde al mayor número de casos y un poco menor entre los 0 y los 9 años. Entonces, la población de interés que tenemos son los niños mayores de 9 años en el nicho de infección por COVID-19 de solamente los que tienen casos confirmados. El gran porcentaje de la población con infección por COVID va entre los 20 y los 49 años. Estos solo son los casos que tienen infección por COVID-19, independientes si tienen infección grave o requieren cuidado intensivo o mortalidad. Pero cuando revisamos la curva de los pacientes fallecidos, pues esto cambia un poco y la curva ya se va hacia poblaciones mayores de 60 años, dentro de los que tienen más riesgo de fallecer. Sin embargo, no es menor la población de niños que han fallecido. Entonces, dentro de lo que está reportado en el Instituto Nacional de Salud, tenemos 69 casos en menores de un año, entre 0 y 9 años 70 casos y entre los adolescentes entre 10 y 19 años 162 casos. Este número pues no es menor para nosotros y es de preocupación en los adolescentes los casos que pueden llevar a fatalidad por infección por el COVID-19. Cuando revisamos qué comorbilidades tenían nuestros niños y adolescentes en relación con infección por el COVID-19, muchos de esos casos están en estudio, pero sí tenemos algunos que están como más documentados y determinados. Entonces, dentro de ellos, el antecedente de enfermedad cardíaca y el antecedente de cáncer son la mayor proporción, pero también tenemos descritas enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades del tiroides, obesidad, enfermedad respiratoria, enfermedades autoinmunes e infección por VIH, como las comorbilidades de nuestros pacientes que han fallecido entre 0 y 9 años. Cambia un poco entre los niños entre 10 y 19 años, siendo el mayor porcentaje de la población los niños los adolescentes con antecedente de enfermedad renal y los adolescentes con antecedente de enfermedad respiratoria. Acá puede incluir aquellos pacientes que tienen antecedente de asma y dentro de las otras enfermedades, pues tenemos también hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades del tiroides, obesidad, que es una importante condición de riesgo, y también los pacientes con enfermedades inmunosupresoras como tratamiento para el cáncer y los pacientes con infección por el virus del VIH. Los neonatos no son un grupo que nosotros podamos decir que no tienen complicaciones en relación con la infección por el SARS-CoV-2. Habitualmente los neonatos pues están dentro del grupo que puede adquirir la infección por el contacto intradomiciliario y también hay algunos casos descritos que son menores de transmisión vertical de infección por el virus del SARS-CoV-2. Entonces, de los casos que tiene descritos nuestro país de infección por SARS-CoV-2 que están registrados en el Instituto Nacional de Salud, tenemos descritos 1.477 casos, activos 140, recuperados 1.319 y tenemos 6 casos fallecidos de neonatos en relación con la infección por SARS-CoV-2 y 12 casos que han sido descritos por otras causas. Cuando revisamos respecto a la distribución de edad, quienes corresponden a menores de 7 días de edad y a mayores de 7 días de edad, tenemos que 450 casos corresponden a bebés con sepsis neonatal en los primeros 7 días de vida y 1.027 casos a bebés que tienen la enfermedad entre 8 y 28 días. Respecto a la distribución por el estado, entonces lo que sí vemos también acá, como vemos en pediatría, es que los niños que tienen enfermedad leve corresponden al 89% de los casos, los niños que tienen enfermedad moderada al 5%, los niños que tienen enfermedad que han fallecido al 0.4% y fallecido por otra causa al 0.81%. Entonces seguimos con el mismo lineamiento que tanto en pediatría como en neonatos, pues la mayoría de los casos son de enfermedad leve, cerca del 80-90%, y hay algunos pues que sí van a tener enfermedad grave o que pueden llegar a fallecer por el COVID. Cuando revisamos la distribución de ubicación de los niños, también vemos que en los neonatos el 90% de los bebés pues son manejados en su casa y los que requieren hospitalización son del 5%, los que requieren de cuidado intensivo son del 3% y los que fallecen por otra causa son del 0.82%. Entonces, la carga de la enfermedad, si bien es cierto que tienen enfermedad leve, que pueden ser manejados en casa, tenemos algún porcentaje de nuestros pacientes pediátricos que pueden tener enfermedad moderada y grave y requerir hospitalización, incluso muerte, y los pacientes con comorbilidad como inmunodeficiencias, cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares, pues tienen un riesgo mayor de complicaciones por el COVID. ¿Por qué en los niños tienen enfermedad menos severa? Hay varias hipótesis que han sido descritas respecto a por qué el comportamiento en pediatría es diferente a la enfermedad en adultos y por qué los niños presentan una enfermedad más leve o asintomática respecto de las otras poblaciones. Tenemos primero una diferencia en el sistema inmune,
tiene una respuesta inmune innata mucho más fuerte que los adultos. Hay una mayor proporción de linfocitos T, B y NK con una baja respuesta de citoquinas proinflamatorias. Hay una baja prevalencia de comorbilidades. Los niños tienen pues una baja prevalencia de diabetes, enfermedades crónicas, pulmonares, cardíacas, renales e hipertensión arterial. Hay una diferencia en exposición a otros patógenos con una alta prevalencia de infecciones por coronavirus comunes que puede hacer que esa preexistencia de esos otros virus o coronavirus tenga una reacción cruzada para el SARS-CoV-2. Hay una interacción de los microorganismos y limitación competitiva de la colonización con otras bacterias o otros virus que permite pues, que la tasa de esa colonización sea menor para el SARS-CoV-2 en relación con los otros virus o bacterias de la infancia. La infección por una segunda o tercera generación de virus que disminuye su patogenicidad y pues hace que esa transmisión no sea más predominante para los adultos. Diferencias en el receptor AC2 que los pacientes pediátricos tengan una menor proporción de esos receptores y una menor afinidad, disminuyendo pues la probabilidad de tener enfermedad más grave y una protección cruzada de la vacuna de BCG fuera de su target normal que todos conocemos, que podría tener una disminución de la enfermedad severa en los niños, pues que esto está en estudio todavía. Nuestro país tiene un lineamiento hecho en conjunto con la Asociación Colombiana de Infectología y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y nos dan un lineamiento para el manejo de la población pediátrica con una clasificación clínica, la estratificación del riesgo y unos lineamientos para el manejo y diagnóstico de esta población. Entonces, esto nos da como unas pautas para el tratamiento de nuestros niños. Está hecho en la mejor evidencia disponible para diagnóstico y tratamiento, nos da unos flujogramas para el manejo de nuestros niños. Dentro de esa estratificación del riesgo, pues los dividimos en asintomáticos, enfermedad leve, grave, críticos y nos da unos criterios diagnósticos de SDRA, de sepsis y de shock séptico. Entonces, cuando hacemos esa clasificación por casos y estratificación del riesgo, en enfermedad leve, grave o crítico, pues depende de si tiene algún signo o síntoma, de si tenemos la PCR positiva para SARS-CoV-2 y los criterios radiográficos, si tenemos una radiografía de tórax que es normal o anormal, si tenemos algunos hallazgos en la radiografía de tórax en relación con presencia de atelectasia, si tiene derrame, si tenemos alguna alteración de los paraclínicos de algún otro órgano comprometido o si tenemos algún compromiso grave que ya vaya evolucionando a SDRA que puede causar shock séptico, encefalopatía, disfunción cardíaca y lesión renal aguda, que ya estamos hablando de un paciente crítico. Entonces, esta guía pues nos da unas pautas de los criterios de diagnóstico de SDRA cuando tenemos enfermedad grave. Entonces, nos dice cuándo es el inicio, nos da una clasificación de los datos de la radiografía de tórax, el TAC de tórax y la ecografía de tórax. También nos da unas pautas de cuándo debemos solicitar este tipo de exámenes como el TAC de tórax. También nos da unas pautas de cómo puedo definir yo la insuficiencia respiratoria en ausencia de otra etiología como la falla cardíaca. Y la sobrecarga de volumen, nos da los criterios de diagnóstico dependiendo del índice de oxigenación y el índice de oxigenación usando la saturación de oxígeno y también nos da unas clasificaciones de estos índices para definir si yo estoy ante un SDRA leve, moderado o grave y según estos puntajes pues hacer más objetivo este diagnóstico. También nos da unos criterios diagnósticos de sepsis, si es una infección sospechada o comprobada y nos da dos criterios más del CIRS de los cuales pues debo tener en cuenta si la temperatura es anormal o no, el recuento de los leucocitos y con esto pues también debo asociarlo a la presentación de disfunción cardiovascular y compromiso de más de 2 órganos. También tengo criterios diagnósticos de shock séptico que compromete pues si hay compromiso hemodinámico con cualquier grado de hipotensión en relación con los percentiles para la edad, compromiso del estado mental, presencia de taquicardia o bradicardia, compromiso del llenado capilar, alteraciones de las características de la piel y algunos otros laboratorios como el lactato, la temperatura y la presencia de oliguria. Y también nos da unas pautas de elementos para establecer la severidad de la infección, que en pediatría, pues esos elementos tienen criterios como la edad, simplemente la presencia de comorbilidades congénitas o adquiridas, alteraciones de los signos vitales como la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, presencia de un trabajo respiratorio aumentado,
trastornos de la oxigenación, ya sean medios por la oximetría de pulso, por una FiO2 elevada, por la relación de la PAFI o saturaciones FiO2 bajas, los trastornos ventilatorios por cambios de la PaCO2, los patrones radiográficos, la alteración del estado de conciencia, signos de circulación anormal, ya sea por las características de los pulsos, la disociación de la temperatura, cambios de la perfusión distal, aumento de la variabilidad de la presión de pulso, la fracción de eyección baja o el gasto cardíaco bajo. Y también la disfunción de órganos secundaria como compromiso renal, hepático, hematológico y gastrointestinal. Todo esto pues que me habla de un criterio de severidad de la infección. Para todo esto, pues nosotros tenemos unos algoritmos diagnósticos que nos ayudan con la determinación de qué momento debo yo realizar los exámenes específicos para determinar el compromiso de los diferentes órganos en la infección por el COVID. Dentro de las manifestaciones clínicas en pediatría, pues tenemos unos signos y síntomas generales, respiratorios, gastrointestinales y el síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a la infección por SARS-CoV-2, que nosotros lo llamamos en nuestro país SIMSTAC por estas guías. En esta guía pues también una descripción detallada del diagnóstico para nosotros y un algoritmo y una propuesta de algoritmo diagnóstico y de tratamiento y de exámenes. Dentro de los síntomas generales para pediatría, la fiebre se presenta en el 50%, taquicardia en el 42%, cefalea en el 15%, mialgias en el 15%, fatiga en el 5%, ageusia y anosmia apenas en el 4%, no es tan característico como en la población de adultos, erupción y exantema cutáneo en el 3%, trastornos respiratorios como tos en el 38%, rinorrea en el 11%, odinofagia en el 9%, disnea en el 8%. Nosotros podemos tener niños con síntomas gastrointestinales como náuseas y vómito en el 12%, diarrea en el 9%, dolor abdominal en el 6.6%. Y pues al que le tememos mucho, que es al síndrome inflamatorio multisistémico, que eventualmente nosotros la mayoría de las veces lo vemos una vez que está como los picos instaurados de SARS-CoV-2 en la población. Justo en el momento más alto del pico, cuando ya está pasando, es cuando nosotros empezamos a ver un aumento de los casos de SIMSTAC y para pediatría pues es difícil diferenciarlo con algunas otras enfermedades como el Kawasaki o como un shock tóxico por estafilococo aureus o por estreptococo piógenes o por algunos otros casos de sepsis o por algunas otras enfermedades tropicales como el dengue que nos hacen difícil realizar este tipo de diagnósticos y puede pues combinarse con otras patologías para el diagnóstico diferencial y el tratamiento que son un reto de diagnóstico y tratamiento también. Dentro de las pruebas diagnósticas en pediatría, pues nosotros para el COVID-19 tenemos disponible lo que es biología molecular, las pruebas de diagnóstico rápido y por inmunocromatografía y también tenemos pues los títulos de anticuerpos. Entonces, acá pues esta guía nos propone una división según si la infección está en un paciente conocido sospechoso, si la infección tiene menos de 10 días o más de 10 días. Esta guía propone pues como diagnóstico por la sensibilidad la prueba de PCR por hisopado nasofaringio. Esta prueba de PCR tiene una sensibilidad en muestras de lavado broncoalveolar del 93%, de aspirado bronquial o esputo del 72% y de hisopado naso y orofaringio del 63%. Entonces, según estos sensibilidades, pues yo debo determinar pues como mi diagnóstico. Entonces, cuando el paciente tiene una clínica de menor de 10 días, pues hago mi prueba de PCR. Si es negativa y tengo un alto índice de sospecha, pues entonces debo considerar repetir esta prueba entre 48 y 72 horas. Si es negativa, pues descarto el caso y si es positiva, la confirmo. Y pues si esta prueba es positiva de entrada, pues ya me confirma el caso y entra dentro del algoritmo terapéutico. Cuando el paciente tiene una infección mayor a 10 días, pues yo hago una combinación de pruebas que la puedo considerar entre la PCR y el estudio de inmunoglobulinas IgG y IgM. Si la prueba de PCR es positiva, la IgM es negativa y la IgG es positiva, tengo un caso confirmado. Si la prueba de PCR es positiva, la IgM es negativa y la IgG es negativa, también tengo un caso confirmado de infección reciente. Si las tres pruebas son negativas, pues descarto el caso y si tengo un alto índice de sospecha, pues considero si repito las pruebas a las 72 horas y lo hago por una sola vez. Y si tengo la IgG positiva con una IgM negativa y la PCR negativa, es un caso probable y seguramente va a tener más una infección pasada que una infección reciente. También pues hay
muchas veces nos preguntamos en pacientes que tienen antecedente de COVID si estoy ante una reinfección o no. Dentro de las guías del Instituto Nacional de Salud, pues se habla que yo puedo definir una reinfección cuando han ocurrido, cuando tengo más de 3 meses después de haber tenido la infección primaria, y pues idealmente yo debería hacer un estudio de genotipo de ese virus, tanto el que ocasionó la primera infección como el que ocasionó la segunda infección, para determinar que no sea el mismo y que yo no esté excretando el virus por un tiempo más largo, y poder determinar que sea más de 3 meses para poder determinar que estemos frente a una reinfección. A veces hay personas en las cuales, o niños que les hacen pruebas de PCR para hacer procedimientos específicos en menos de 3 meses de ocurrir la infección primaria, porque tienen que hacer algún procedimiento que requiera hacer la prueba de PCR como tamizaje antes de su cirugía, y puedo tener PCRs positivas mucho más allá del tiempo que esperaría uno del aislamiento, que son pues los 15 días después de haber tenido la infección. También está propuesta en muchas de las guías y en la literatura realizar la PCR en saliva. Dentro de lo que está en el consenso, se recomienda realizar en pacientes con sospecha de infección. La recomendación es fuerte a favor, y el punto de buena práctica es que en niños menores de 5 años, dado que puede tener dificultades con la toma de la muestra al no seguir las instrucciones de manera adecuada, se sugiere realizar pues mejor el hisopado nasofaringeo. La guía pues en esta época no daba como una recomendación del uso del antígeno, pero dentro de las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud, dentro de las pruebas que tiene disponibles para hacer diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, también está el estudio antígeno, que es una prueba rápida que se puede hacer al lado del paciente, y pues nos da reportes mucho más rápido. La sensibilidad y la especificidad pues no va a ser tan buena como la de la PCR, pues porque es biología molecular, pero va a tener una interpretación que pues va a ser de gran ayuda también, y va a tener un resultado más rápido y oportuno. Bueno, dentro del algoritmo terapéutico, pues nosotros ahí debemos revisar si tenemos un paciente que tiene síntomas leves, o un paciente que tiene un compromiso grave al deterioro, o tiene una condición que es estable. Entonces, los pacientes con síntomas leves pues van para su casa y se da manejo sintomático. Los pacientes que tienen una condición que es grave y estable pues requieren unos estudios diagnósticos que el consenso no los propone, como son hemograma, PCR, radiografía de tórax, hemocultivo, antígenos o pruebas moleculares virales. Aquí es el antígeno para SARS-CoV-2, y la hospitalización. Dentro de los que tienen cuadros graves, pues ya se amplía un poco más los exámenes para ver si hay compromisos de algunos otros órganos, o hay criterios para que hablemos de sepsis o de SDRA. Entonces aquí tenemos que evaluar transaminasas, bilirrubinas, dímero D, ferritina, PCR, pruebas de función hepática, electrocardiograma, hemocultivos, gases arteriales, radiografía de tórax, y considerar si amerita realizar el TAC de tórax o no. Las PCRs múltiples anidadas, que aquí iría el filarrey, y la indicación de entrar a cuidado intensivo. Hay que evaluar pues las condiciones de riesgo de los pacientes, si tienen comorbilidades, si son menores de 3 meses, si el paciente tiene una sospecha de coinfección bacteriana, para evaluar la necesidad de tratamiento con antibióticos. Bueno, dentro del tratamiento en pediatría, pues lo único que está recomendado en el consenso es el uso de la dexametasona en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, que tenga prueba preferiblemente después de 7 días. No se recomienda el uso de otros tratamientos como hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir o acitromicina. Se sugiere el uso del tocilizumab como inmunomodulador en el paciente de la infección crítica por SARS-CoV-2. En el escenario de experimentos clínicos aprobados, se sugiere el uso de ivermectina como antiviral en el manejo de infección solo en escenarios de experimentos clínicos, y la administración de vitamina C, vitamina D y o zinc en pacientes con infección por SARS-CoV-2. No se emite una recomendación a favor o en contra. Acá tenemos pues también ese consenso está las dosis de los medicamentos que podemos utilizar. Tenemos pues un flujograma para el manejo del contexto ambulatorio con las recomendaciones específicas. También tenemos un flujograma para el manejo hospitalario de enfermedad grave y enfermedad crítica, con la suplencia de oxígeno, las necesidades de ventilación protectora, cuando debemos ofrecer sistemas de ventilación específicos. El SIMSTAC, que pues ya lo han visto en charlas anteriores, donde pues acá tenemos que hacer como el diagnóstico diferencial, como ya lo habíamos conversado antes. Acá pues el consenso propone una clasificación según si tenemos 3 tipos de clase del SIMSTAC, si es
relacionado con un compromiso grave multisistémico, si está relacionado con infección respiratoria por COVID-19 agudo o si está relacionado con una enfermedad similar a enfermedad por Kawasaki. Nos da unas recomendaciones respecto de cuáles son los criterios diagnósticos en pediatría, clínicos, de signos clínicos, si tiene shock o no tiene shock, exámenes que podemos hacer para hacer el flujograma de diagnóstico y según esto las terapias que podemos ofrecer dependiendo de la clase que esté presentando cada uno de estos criterios. También tenemos el porcentaje de acá mostrando en esta tabla las manifestaciones clínicas que se pueden presentar. El 100%, 93 al 100% tienen fiebre, hipoxemia también es algo muy frecuente, hipotensión de shock también muy frecuente, dolor abdominal es muy frecuente y la presencia de diarrea, conjuntivitis dentro de los síntomas más descritos. También se puede combinar con complicaciones como injuria renal, necesidad de soporte inotrópico y la presencia de neurismas coronarios hasta el 19%. Aquí evaluamos como dentro del flujograma la necesidad de los tratamientos específicos, uso de inmunoglobulina, uso de esteroides y la terapia biológica dependiendo de cada paciente, la terapia inmunomoduladora, la notificación al Civigila, la vacunación que para nosotros, pues para nuestros niños mayores de 12 años en este momento es muy importante para protegerlos de formas graves y condiciones posinfecciosas como el síndrome inflamatorio multisistémico, también pues para reducir los costos en la familia por incapacidades. En este momento la única vacuna autorizada en nuestro país para la población pediátrica mayor de 2 años es la vacuna de Pfizer. Ahí inició esta vacunación a partir del 27 de agosto. Hay estudios de Moderna para población de 12 a 17 años. La EMA, que es la Asociación Europea de Medicamentos, ya avaló el uso de Moderna para pacientes mayores de 12 años en adelante. Hay estudios fase 1 y 2 para vacuna de Sinovac a partir de los 3 años de edad hasta los 17 años. Hay otros estudios más para otro tipo de vacunas. Entonces, como conclusiones, las manifestaciones clínicas de SARS-CoV-2 van desde el resfriado común, enfermedad más severa, bronquitis, neumonía, SRA, falla multiorgánica y muerte en pediatría. Los niños no son tan susceptibles como los adultos para infectarse, pero los síntomas son más leves, menor mortalidad de enfermedad severa y bajas tasas de mortalidad. El 83% de los niños tienen un antecedente de nexo epidemiológico familiar y la necesidad de ingreso a cuidado intensivo es del 3% menor que en los adultos. Por lo pronto, no hay medicamentos avalados en el país como antivirales para el uso en niños y adolescentes. Y la vacunación es una estrategia para prevenir. No dejar de lado que el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y la higiene de manos continúan siendo una de nuestras armas para prevenir la infección por SARS-CoV-2. Muchísimas gracias.